quiero que leamos dos historias que están en el libro de Lucas, en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Si tienen la Nueva Traducción Viviente, voy a leerla en esa versión. Son dos historias súper conocidas que yo creo que todas las han escuchado alguna vez. La primera es la historia del hombre rico. Está en Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 18. Dice la escritura: cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Versículo 24. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Dejémoslo ahí. Pasemos al siguiente capítulo, al 19. Y vamos a leer la historia de Jesús y Zaqueo, a partir del versículo 1. Dice la Nueva Traducción Viviente: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraban: ¿fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hagamos una comparación entre estos dos personajes. Podemos decir que no están ahí juntos, uno en el capítulo siguiente del otro, de pura casualidad. Tienen un propósito. Y con la comparación que vamos a hacer, vamos a encontrar el propósito. Entonces, yo voy a hacer una pregunta y vamos a responder, voy a responderles sobre un personaje y luego sobre el otro. Primero el hombre rico y luego por Zaqueo. Entonces, primera pregunta, ¿quién era? Entonces, el hombre rico era un hombre rico, muy importante, probablemente un líder religioso. Zaqueo también era un hombre rico, también muy importante, pero este era el jefe de los recaudadores de impuestos. Segunda pregunta, ¿cumplían la ley los mandamientos en ese momento? El joven rico había obedecido todo desde su juventud. Esa fue la respuesta que le dio a Jesús. Contrario a esto, cuando vemos a Zaqueo, este era todo lo contrario al hombre rico. Era un hombre de moral bastante corrupta, porque de pronto, para las que no conocen, los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran los mismos del pueblo
que cobraban impuestos a sus mismos hermanos y en muchos casos abusaban, pero lo único que les importaba era recoger el dinero y enriquecerse ellos mismos. Entonces aquí vemos a un Zaqueo que estaba en esa condición. Era un recaudador de impuestos, tenía mala fama, moralmente estaba mal. Y podríamos concluir por el contexto que les menciono, que era un hombre que no le importaba más que él y su dinero. Él, su familia y su dinero. El resto, lo siento, no me interesa. Esa era la condición de los dos. Uno, moralmente intachable y el otro, moralmente corrupto. Siguiente pregunta. ¿Estaban interesados en heredar la vida eterna? El joven rico, por supuesto, él se acercó a Jesús buscando conocer cómo obtenerla. Le preguntó directamente a Jesús cómo podía obtener la vida eterna. Cuando vemos a Zaqueo, podríamos concluir también que sí, porque él corrió y se apresuró a buscar un árbol desde donde pudiera ver a Jesús porque era muy pequeño para verlo entre la multitud. Ahí ya estaba mostrando un interés. Además, cuando Jesús le dijo que él debía hospedarse en su casa, ¿qué hizo Zaqueo? Se llenó de entusiasmo y alegría y llevó a Jesús a su casa. Eso acabamos de leer en la escritura. Siguiente pregunta. ¿Cómo era su reputación? La del joven rico, por la lectura que acabamos de hacer, cuando él dijo que había cumplido todos los mandamientos y que había hecho todo, era un hombre conocido. O sea que si hubiera dicho mentiras o hubiera dicho cosas que él no hacía de una, toda la multitud que estaba oyendo hubiera dicho, no, eso es mentira, él no hace eso, etcétera. Pero no hubo, según el texto, ninguna objeción y nadie dijo no, él no los cumple, ¿cierto? Cuando él dijo que cumplía todos los mandamientos, nadie lo dijo. Por el contrario, cuando Jesús le dijo que no podía heredar, que un rico no podía heredar, ¿qué respondió la multitud? Entonces, ¿quién podía ser salvo? O sea, si este es moralmente correcto, ha cumplido toda la ley, y Jesús dice que ni siquiera este puede ganar la vida eterna. Ahora, ¿cuál era la reputación de Zaqueo? Todo lo contrario. Vuelvo al contexto de ese momento. Los recaudadores de impuestos eran odiados por sus hermanos, al máximo, por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran unos egoístas que lo único que querían era recoger la plata de los impuestos y aún aprovecharse y hasta cobrarles de más para poderse quedar con un dinerillo extra. Entonces vemos dos varones opuestos. Siguiente pregunta. ¿Dónde estaban sus afectos? Ahora sí, vamos adentrándonos un poquito más en profundidad. ¿Dónde estaban los afectos del joven rico? Jesús nos muestra, con el interrogatorio que le hizo, Jesús nos muestra que estaban en su dinero. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando Jesús le dice, vende todo y dalo a los pobres y siguen, ¿cuál es la respuesta de él? Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. O sea, su dinero era lo más importante que él tenía. Y cuando Jesús le pide que deje todo ese dinero para seguir a Jesús, él se pone triste. ¿Por qué? Porque no estaba en capacidad de dejar eso que era lo que a él lo movía. Ahora, pensemos en Zaqueo. Después de encontrarse con Jesús, la misma cosa que le produce tristeza al joven rico, que es dejar su dinero, que es devolverle el dinero, darle el dinero a los pobres, esa misma cosa le da gozo a Zaqueo. Y aunque textualmente no lo leemos ahí, podemos leer esto. La respuesta de Zaqueo fue, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y piensen en esto, el joven rico se quedó triste porque no quería dejar su dinero. Y ahí es donde el Señor Jesús dice, es difícil que un rico entre al pueblo de Dios, pero no porque sea rico, sino porque en la mayoría de los casos, como le pasaba a este joven, su corazón y sus afectos están en su dinero. Pero en el caso de Zaqueo, Zaqueo era un hombre rico, como ya lo dijimos. Y no le importó dar la mitad de su riqueza a los pobres y devolver a todo lo que le había estafado. Y si pensamos que era un hombre tan rico, al devolver la mitad,
no se quedó pobre, siguió siendo un hombre rico. Pero ahora estaba libre de su ídolo. Ya no le importaba el dinero, ya no se movía ni se motivaba por el dinero, sino por hacer las cosas que el Señor le pedía. Un par de observaciones más sobre estos dos personajes. El joven rico había obedecido toda la ley. Podemos hasta pensar que en medio de todo lo que había obedecido, pues también había obedecido temas económicos. Y podemos decir que él no tenía ningún problema en dar el 10% de su diezmo o dar ofrendas a los pobres en la iglesia. No tenía problema, pero sí tenía problema en darlo todo, porque era soltar ese ídolo que tenía con el dinero. También podemos decir que este hombre, por todo lo que ya he mencionado, tenía sus afectos en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto, porque ¿qué le pueden dar sus riquezas? Cosas materiales, momentáneas, en este mundo, no más. Eso es todo lo que vas a obtener de un ídolo como este. Finalmente, dice Mateo, capítulo 6, versículo 24, ahí mismo sobre el joven rico. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces vemos claramente el contraste. Él no podía seguir esclavizado a su dinero y vivir para su dinero y vivir para Cristo. Tenía que escoger cuál de los dos iba a ser su Señor. Y al responder con tristeza e irse triste después de que Jesús le pidió que dejara todo, ahí está la respuesta de él. Escogió su dinero. Ahora, unas observaciones sobre Zaqueo. Cuando Jesús lo ve, él lo llama. Y lo llama por su nombre. Nunca lo había visto, no lo conocía. Pero lo llamó por su nombre. Además, Jesús se fue a comer a su casa. Y en ese tiempo, cualquiera que se juntara con un cobrador de impuestos que tenía mala reputación, por supuesto, también iba a tener mala reputación. Y a Jesús no le importó, porque tenía claro cuál era su propósito con Zaqueo. Y se fue con él. Se fue a su casa y comió con él. Algo maravilloso que pasa con el Evangelio. Cuando lo recibimos por primera vez, podemos ver nuestros pecados y no avergonzarnos, ni escondernos, ni negarlos, ni decir yo no hice esto o aquello, porque hay alguien que nos conoce desde la eternidad hasta la eternidad y sabe todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Y aún así nos sigue amando. Nos ha amado y nos sigue amando y nos seguirá amando a la eternidad. Y nos acepta como somos. Obviamente empieza un proceso en nosotras, pero nos acepta como somos, igual que hizo con Zaqueo. Jesús no cambió a Zaqueo para ir a su casa, Jesús fue a su casa y luego empezó un proceso con Zaqueo. Y por último, cuando esta realidad nos toca, cuando esta realidad de encontrarnos con Jesús, con el amor de Jesús, nos toca a nosotras, nos transforma. Y experimentamos y debemos experimentar cambios profundos, como lo que acabamos de ver en Zaqueo. Zaqueo experimentó un cambio profundo cuando dejó de vivir para su dinero y empezó a vivir para Cristo. Y eso lo vemos en el texto. Nuestro gran desafío hoy entonces está en Mateo 6:21. Cópielo para que lo pueda leer muchas veces. Dice: donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. Debemos identificar dónde está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Cuál es ese pecado debajo del pecado que no queremos soltar y que nos lleva a hacer otras cosas? Como el ejemplo del control.